Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos todos los recovecos del universo turco. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos un vídeo jugosísimo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de celos, pasiones desatadas y, por supuesto, del drama que tanto nos gusta, todo esto en el contexto de nuestras queridas series turcas y, especialmente, de una pareja que siempre da que hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, la tensión está servida. Vamos a desentrañar algunos momentos clave, rumores y situaciones que han alimentado las especulaciones sobre los celos en la vida de estos actores y cómo esto, de alguna manera, se refleja o se comenta en el contexto de sus trabajos y de las actrices con las que han compartido pantalla. Prepárense para el salseo turco más delicioso. Y antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, los invito, como siempre, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenos un like y compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, donde las emociones a flor de piel y las rivalidades son el pan de cada día. Vamos a analizar cómo los celos, tanto dentro como fuera de la pantalla, pueden afectar las dinámicas de las relaciones y alimentar aún más la pasión entre los personajes. Agárrense que vienen curvas. Empecemos con un clásico, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que, además, catapultó a la fama a nuestros queridos Kerem y Hande, ******. Esta serie, de género comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. ¿Por qué ***** es relevante para el tema de hoy? Bueno, además de ser la serie que unió a Kerem y Hande, los rumores de celos y competencia con otras actrices siempre estuvieron presentes. Durante la filmación, hubo especulaciones sobre la relación de Kerem con algunas de sus compañeras, lo que supuestamente generaba tensión en el set. Aunque nunca se confirmaron estos rumores, se alimentaron el morbo de los fans y la prensa rosa turca. Profundicemos un poco más en este tema. Recordemos que el éxito arrollador de ***** convirtió a Kerem y Hande en superestrellas de la noche a la mañana. Su química en pantalla era innegable, y esto se tradujo en una legión de fans que seguían cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del set. Esta atención mediática constante, si bien es parte del trabajo de un actor, también puede generar mucha presión y, en ocasiones, malentendidos. Imaginen la situación: Kerem y Hande interpretando a una pareja que se enamora apasionadamente en la ficción, rodeados de compañeros de trabajo con los que también deben interactuar profesionalmente. Es natural que surjan rumores sobre posibles romances o atracciones fuera de la pantalla, especialmente cuando la química entre los protagonistas es tan evidente. Y hablando de rumores, uno de los más comentados fue la supuesta tensión entre Hande y una de las actrices invitadas a la serie. Algunos fans aseguraban que Hande se sentía celosa de la química que Kerem tenía con esta actriz en pantalla, lo que al parecer generó algunos roces fuera del set. Insisto, todo esto son rumores, pero lo cierto es que la química entre Kerem y Hande era innegable, y es comprensible que cualquier acercamiento de Kerem a otra actriz generara especulaciones. ¿Quién era esta actriz invitada? Su nombre ha sido objeto de debate en foros de fans y redes sociales. Algunos apuntan a una actriz que interpretó a un personaje que coqueteaba abiertamente con Serkan Bolat, el personaje de Kerem. Otros mencionan a una actriz que tuvo una participación más breve, pero que, según algunos, compartió momentos de complicidad con Kerem fuera de las cámaras. Lo cierto es que, independientemente de quién fuera la actriz en cuestión, estos rumores sirvieron para alimentar aún más la llama de la expectación en torno a la relación de Kerem y Hande. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los celos de Hande. Pero no nos quedemos solo en asteriscos en *****. Vamos a explorar otra serie donde los celos y la pasión están a la orden del día, ***101***. Esta serie de Netflix, de género drama adolescente, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio haciendo que su profesora favorita se enamore del entrenador de baloncesto.
Aunque Kerem Bürsin no forma parte del elenco principal de Ask 101 esta serie es relevante porque su protagonista femenina, Alina Voz, ha sido vinculada sentimentalmente a Kerem en el pasado, generando aún más especulaciones sobre los celos de Hande. Si bien nunca se confirmó ninguna relación entre Kerem y Alina, los fans siempre estuvieron atentos a cualquier interacción entre ellos, buscando señales de una posible conexión. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un hombre atractivo y carismático, y es natural que haya sido vinculado sentimentalmente a varias actrices a lo largo de su carrera. Alina Voz es una actriz talentosa y hermosa, y es comprensible que los fans hayan especulado sobre una posible relación entre ellos. Además, Ask 101 explora de manera muy interesante el tema de los celos dentro de las relaciones adolescentes. Vemos cómo los personajes lidian con la inseguridad, la desconfianza y el miedo a perder a la persona que aman. Esta representación realista de los celos resuena con el público joven y nos recuerda que esta emoción es una parte natural de la experiencia humana, aunque a veces pueda ser destructiva. En la serie vemos cómo los celos pueden llevar a los personajes a tomar decisiones impulsivas y a cometer errores que pueden dañar sus relaciones. También vemos cómo la comunicación abierta y la confianza son fundamentales para superar los celos y fortalecer el vínculo entre las personas. Siguiendo con las series donde los celos juegan un papel importante, no podemos dejar de mencionar *Cucur*. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca, donde las traiciones, los asesinatos y las luchas por el poder son el pan de cada día. Si bien *Cucur* no es una serie romántica en el sentido tradicional, las relaciones entre los personajes están marcadas por la pasión, la lealtad y, por supuesto, los celos. Vemos cómo los personajes luchan por el amor de sus vidas, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios hermanos o a sus enemigos más peligrosos. En *Cucur*, los celos no son solo una cuestión de amor, sino también de poder. Los personajes se sienten amenazados por aquellos que pueden desafiar su autoridad o robarles el lugar que creen que les pertenece. Esta combinación de celos amorosos y celos profesionales crea un ambiente de tensión constante que mantiene al espectador al borde de su asiento. Pensemos en el personaje de Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli. Yamak es un líder carismático y poderoso, pero también es vulnerable a los celos cuando siente que su posición está amenazada o que su amada, Sena, está interesada en otro hombre. Estos celos lo llevan a tomar decisiones arriesgadas y a cometer errores que pueden poner en peligro a su familia y a su negocio. Otra serie que explora el tema de los celos de manera interesante es *Erkencicus*. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. En *Erkencicus*, los celos son un motor importante de la trama. Sanem se siente insegura y celosa de las otras mujeres que rodean a Khan, especialmente de su exnovia, Polen. Estos celos la llevan a cometer errores y a tomar decisiones impulsivas, lo que genera conflictos y malentendidos en su relación con Khan. A pesar de estos conflictos, *Erkencicus* nos muestra que los celos también pueden ser una señal de amor y compromiso. Sanem está dispuesta a luchar por el amor de Khan, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. La serie nos enseña que los celos no son necesariamente algo negativo. Pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias inseguridades y para fortalecer la confianza en nuestra relación. Sin embargo, es importante controlar los celos y no dejarlos dominar nuestra vida. Y ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante recordar que todo lo que hemos comentado son especulaciones y rumores. La vida privada de los actores es suya y debemos respetarla. Sin embargo, es innegable que su relación ha generado un gran interés mediático y que los fans están siempre atentos a cualquier señal que pueda indicar cómo se sienten el uno por el otro. La verdad es que Kerem y Hande siempre han mantenido una actitud muy profesional y discreta en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar directamente sobre su relación en entrevistas y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, sus miradas, sus gestos y sus interacciones en redes sociales han delatado en muchas ocasiones que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Y es que la química entre Kerem y Hande es innegable. Ya sea en *Calcap o en cualquier otro proyecto en el que hayan colaborado, su conexión es palpable y transmite una gran energía.
Esta química es sin duda una de las razones por las que su relación ha generado tanta expectación y por la que los fans están tan interesados en saber qué pasa entre ellos. Además, la prensa rosa turca ha jugado un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la relación de Kerem y Hande. Los paparazzi han seguido a la pareja de cerca, buscando cualquier imagen o declaración que pueda confirmar o desmentir su romance. Esta presión mediática ha contribuido a crear un ambiente de tensión y expectación alrededor de su vida privada. En definitiva, los celos, la pasión y el drama son elementos clave en las series turcas y en la vida de los actores que las protagonizan. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo estos elementos pueden generar interés y expectación en el público. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no caer en la trampa de alimentar rumores y especulaciones que puedan dañar su imagen o su vida personal. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y drama turco. Hemos explorado el tema de los celos en algunas de las series más populares del momento y hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel desde una perspectiva diferente. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las series que hemos mencionado? ¿Creen que los celos son un elemento importante en las telenovelas turcas? ¿Y qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.